¿Sabías que podemos configurar etiquetas personalizadas en varios de los elementos visuales nativos de Power BI? Esto significa que podemos cambiar el valor por defecto que nos muestra la etiqueta y determinar o configurar lo que nosotros necesitamos o deseamos que se vea en esa etiqueta. Si quieres saber cómo se hace y las posibilidades que esta nos brinda, quédate en este video. Vamos a ver de una forma muy práctica y muy sencilla cómo podemos lograrlo. En pantalla podemos ver un objeto visual en el cual estamos representando unos datos. En este caso, mi set de datos es una tabla que tiene un inventario de vehículos. Y en este objeto visual lo que estoy representando es la distribución de ese inventario de vehículos, del total de vehículos, por clase, por una clase que los identifica. En este caso, este objeto visual de anillos tiene una particularidad si vamos a sus opciones de formato, y es que en la parte de etiquetas nos permite poder configurar por defecto más de un valor. En este caso, lo he configurado para poder ver la cantidad de vehículos y el porcentaje del total general de esos vehículos. Sin embargo, este objeto visual a veces presenta ciertas dificultades. Una de ellas es que si tenemos datos muy pequeños, no se ven bien reflejados, no los podemos identificar fácilmente. Y la otra es que en ciertas ocasiones, para que realmente la información pueda visualizarse de la mejor manera, necesitamos utilizar mucho espacio dentro de nuestro lienzo. Ahora bien, lo que queremos hacer es utilizar otro tipo de elemento visual en donde podamos representar esta misma información y que en la etiqueta podamos igualmente tener la opción de ver más de un dato, más allá del valor por defecto. O en otras palabras, poder nosotros definir qué es lo que deseamos que se muestre en la etiqueta. Antes de explicar y de ver cómo podemos lograr esto, vale mencionar que aquí en la galería de objetos visuales de Power BI, estos dos grupos, el grupo de barras y columnas, de línea y área, todos estos elementos visuales nos permiten trabajar con esta opción de etiqueta personalizada. Es decir, podemos aplicarle esta configuración que vamos a ver ahora. Teniendo esto presente, entonces vamos a trabajar en este caso con un gráfico de barras agrupadas. Agregarlo aquí. Entonces, acá me voy a traer, en este caso, mi medida en el cual ya estoy contabilizando el total de vehículos y voy a agregar de mi tabla vehículos el campo clase, que es a través del cual quiero ver su distribución. Voy a habilitar o voy a venir a las opciones de formato del gráfico y voy a habilitar la etiqueta de datos. Y en este caso me va a mostrar el valor, la cantidad de vehículos que pertenecen a cada una de las clases. Esto es lo que me ofrece por defecto este elemento visual, este objeto visual. Si aquí quisiera ver el porcentaje del total, lo que puedo hacer en este caso es, acá tengo una medida que ya me calcula ese porcentaje y la opción que tendría es agregar esa medida aquí en el área de información sobre herramientas. Aquí puedo agregar esa medida de porcentaje y para el usuario final poder ver esa información lo que tendría que hacer es venir acá, colocar el puntero del mouse sobre cada una de las barras y el tooltip que se habilita le va a poder mostrar el total de vehículos y el porcentaje que representa. Sin embargo, queremos simplificar la experiencia del usuario y para ello lo que buscamos es que de una sola mirada el usuario pueda obtener la información, pueda ver los dos datos. Entonces, para eso vamos a hacer uso en este objeto visual de esa opción de etiqueta personalizada. Voy a sacar de acá el porcentaje de vehículos
Y teniendo seleccionado el objeto visual, vamos a ir a sus opciones de formato y aquí en etiquetas de datos vamos a buscar una opción. Fíjense que si vamos aquí a valores, nos aparece aquí una opción que dice etiqueta personalizada. Lo vamos a activar y ahora se nos habilita este campo donde nosotros podemos agregar datos. ¿Y qué vamos a agregar? Bueno, lo que vamos a agregar es una medida que va a reflejar la información que nosotros deseamos se muestre en esa etiqueta. Para este caso, entonces, como lo que queremos mostrar es la cantidad de vehículos y el porcentaje que representan, lo que voy a hacer es crear una nueva medida en la que voy a concatenar esos dos valores. Voy a ampliar acá para que se vea un poco mejor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, quiero que se muestre primero la cantidad de vehículos y eso me lo ofrece la medida total vehículos. Entonces voy a colocar aquí total vehículos y eso lo voy a concatenar. En este caso voy a tratar de emular esto que tenemos acá. Entonces, entre comillas, voy a colocar un espacio y abrir paréntesis, cierro comillas, voy a concatenar nuevamente y aquí voy a colocar mi siguiente medida, que en este caso es la medida que me calcula el porcentaje de los vehículos. Es esta medida de acá. Voy a concatenar nuevamente, abro comillas y voy a colocar el cierre del paréntesis y de esta manera debería poder emular esto que me ofrece el objeto visual de anillo. Vamos a colocarle como nombre etiqueta. Aceptamos y ahí ya nos queda creada nuestra medida. Voy a regresar a las opciones de formato del objeto visual y entonces aquí en el campo agregar datos voy a traerme precisamente esa medida que acabo de crear. Y fíjense que cambió y me está mostrando lo que le estoy pidiendo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que no me está mostrando el porcentaje, sino un número decimal, que es el que representa ese porcentaje. Ya es un tema de formato. ¿Cómo podemos resolver eso? Voy a regresar nuevamente aquí a la medida etiqueta. Y aquí, en la parte de la medida porcentaje, voy a utilizar una función DATS. En este caso, voy a utilizar la función format, que me va a permitir darle un formato específico a esa medida. En este caso, lo que voy a hacer es decirle que esta medida me la represente como un porcentaje. Cierro la función format y con esto debería funcionar. Acepto y ahí ya cambió. Fíjense que ahora tenemos acá el valor de los datos y el porcentaje en una misma etiqueta, y lo interesante en este caso es que lo estamos utilizando dentro de un gráfico de barras, dentro de un gráfico distinto al gráfico de anillos. En este caso, la experiencia para el usuario cambia porque ya de una sola mirada puede ver la información que necesita en la etiqueta. Aparte de eso, este elemento visual nos permite hacer un mejor uso de nuestro lienzo porque podemos ajustarlo para que ocupe menos espacio y ya configurando temas de formato, de tamaño de fuente, de títulos, haciendo uso de toda la parte de configuración del elemento visual. Por ejemplo, acá podemos venir y quitarle el título del eje X y el eje X como tal, y ya ganamos un poco de espacio internamente en el elemento visual. Y fíjense que nos ocupa menos espacio que el elemento visual, que el gráfico de anillos, y tenemos reflejada exactamente la misma información.
Esto es una muestra de lo que podemos hacer. Acá podríamos incluso, si quisiéramos, podemos acá, en un principio, por ejemplo, puedo venir acá y usar un select value y decirle que acá me seleccione la clase y que eso precisamente me lo concatene con el resto de la información y me cambiaría el comportamiento de la etiqueta, lo vería diferente. Fíjense lo que va a pasar acá. Entonces miren que acá me mostraría la información de esta manera. Podría venir aquí a la parte del gráfico y decirle quiero quitar el eje Y y miren cómo se vería la información en este caso. Fíjense que nos da otra manera de ver los datos, nos ofrecen otras posibilidades de visualización más allá de esas opciones con las que comúnmente trabajamos. Esto perfectamente es una manera en cómo podemos ver la información. Y un aspecto interesante acá es que miren que no perdemos de vista estos datos que son pequeños, pero que pueden ser importantes de ver para la persona que hace uso del informe. De esta manera podemos configurar y hacer uso de esta opción de etiquetas personalizadas que nos abre un mundo interesante de posibilidades en la forma en que podemos mostrar la información y que estos gráficos que quizás hasta el momento los hemos venido trabajando de manera muy sencilla o muy estándar, ahora tenemos una opción para enriquecerlos, para mostrarlos de una manera diferente. Aprovecho para agradecerte por quedarte en el video. Si te ha gustado, te ha parecido interesante, te resulta útil, déjamelo saber con un like o con un comentario en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, a que actives las notificaciones de manera que te mantengas al tanto de cada nuevo video que esté publicando y también a que compartas este contenido con otros suscriptores. De esa manera no solo me ayudas a mí, sino que también contribuyes a que este conocimiento se expanda y llegue a más personas. Por el momento es todo, nos vemos en el próximo video.